Me la pones ahí. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero presentar un especial saludo a los directivos de semana, al doctor Alejandro Santos, a la directora de los foros Semana, al señor presidente de Ecopetrol, al señor presidente de Reficar, al senador Robledo, a todos los invitados especiales y participantes en este foro, y sobre todo agradecer la oportunidad para que la Contraloría General de la República exponga en este escenario el producto de un estudio que realizó sobre la refinería de Cartagena titulado Las lecciones aprendidas y no aprendidas de un megaproyecto. Este estudio, que está en la página web de la Contraloría General de la República, de 145 páginas, es el punto de partida para esta intervención y para la auditoría especial que ha decretado la Contraloría General de la República para adelantarla en el desarrollo, en la vigilancia del desarrollo del proyecto de construcción de esta refinería. Pero yo quiero hacer dos advertencias. En primer lugar, la invitación y el programa de hoy habla de los hallazgos en los sobrecostos de Reficar. La Contraloría hoy, en este escenario, no puede hablar de hallazgos, porque está en la investigación de la auditoría y resulta que los hallazgos son el producto, la conclusión de la auditoría que se está realizando. En segundo término, yo voy a ser totalmente descriptivo porque del juicio de responsabilidad fiscal que eventualmente se desprenda de los hallazgos, la segunda instancia que decide en esos juicios de responsabilidad fiscal es el Contralor General de la República. Pero eso no obsta para que la intervención haga la descripción de este evento que ha ocurrido en la sociedad colombiana, en el Estado colombiano, porque reviste una gran importancia de cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer las cosas. El señor director de semana tomaba el punto de la ejecución. Pues yo tengo una conclusión muy elemental y comienzo como premisa mayor con esa conclusión, de que igual como se ha ejecutado el proyecto de Reficar, se ejecuta la construcción de una modesta escuela en una vereda de este país de 50 millones de pesos de presupuesto. Desafortunadamente, aquí hay un tema cultural y hay un tema de responsabilidad y tradición en nuestro país. Y qué bien traído el título de anatomía, porque me recordaba cuando veía el título a las lecciones de anatomía, fisiología e higiene que cursaba uno en el cuarto año de bachillerato. Y nosotros estuvimos, el estudio de la anatomía, ahora estamos en la fisiología y posiblemente venga eventualmente la higiene. Pero la Contraloría General de la República que yo presido tiene un paradigma y tiene un apotegma, podríamos llamarlo así, de la búsqueda del buen uso de los recursos públicos. Esa es la función esencial de este órgano de control que tiene la función constitucional de la fiscalización del uso de los recursos públicos. Y ello conlleva, desde luego, a responder con honor y a honrar la palabra fiscalizar. Por eso, nosotros, en este tema de los puntos claves que yo he denominado desde el comienzo, en el proceso de ampliación que inicialmente se concibió de la refinería de Cartagena, hay que mirar el itinerario de lo que comenzó hace 28 años
en el año 98. 18 años, 18. Bueno. Y desde luego Ecopetrol comenzó a hablar de este tema de la refinería en el año de 1998, hace 18 años. En ese momento el valor de la refinería se estimó en 560 millones de pesos. Y la Dirección Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, lo rechazó por razones de la crisis que vivía en ese momento el país. Posteriormente, en el año 2001 y 2002, vuelven a tomarse el tema y la Dirección Nacional de Planeación vuelve a producir un rechazo, pues este estudio que se presentaba no contaba con un análisis serio de la construcción de mercado externo para la comercialización de los productos que iban a salir de la refinería. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación contrata un estudio de mercado para la identificación de los márgenes y el mercado potencial que va a existir. Posteriormente, vuelve a surgir en el 2004, ahí sí ya la concepción, todo esto iniciativa de Ecopetrol, de llevar nuevamente el proyecto y tenía una prioridad solicitada por el entonces presidente de la República de Colombia en ese momento. El Departamento Nacional de Planeación vuelve otra vez a manifestar que por tratarse de un megaproyecto se tiene muchos riesgos por desviarse, por la posibilidad de desviarse de los parámetros de los mismos megaproyectos. Y ahí, en ese debate que se hace al interior del Consejo de Ministros, en el año 2004, el ministro Carrasquilla, que este proyecto no tiene espacio en la regla fiscal de mediano plazo de nuestro país. Y no ve indicado endeudar a Ecopetrol para sacar este proyecto. Entonces se contrata el estudio de una banca de inversión de sumatoria para una mejor estructuración financiera, donde se involucre un socio experto para la actividad. Es decir, comienza a configurarse la necesidad del socio estratégico porque no existe la capacidad económica en el país de Ecopetrol y el alto riesgo de la inversión para que asuma la empresa colombiana de petróleos esa modalidad de contratación. Y por eso en el primer COMPES, el 3312, a que me voy a referir más adelante, se realiza una discusión sobre el tema, donde hay posiciones opuestas y las posiciones que reviste, que lleva a la vanguardia el ministro de Hacienda, nuevamente el doctor Carrasquilla, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, representado por el doctor Leibovich, y Hernán Molina como subdirector de Minas, advierten nuevamente sobre las relaciones y ahí se aprueba ya definitivamente la búsqueda del socio estratégico. Ese es el punto de partida de este tema y digamos si podemos calificarlo como los precedentes de este punto de partida. Entonces, el itinerario es el COMPES 3312, a que he hecho referencia, del 2004, y el COMPES 3336 del 2005. Ese es el punto de partida que encontramos para la búsqueda de la ampliación de la refinería de Cartagena, que es el objetivo, y desde luego ya definido un modelo que se requiere que contara con la mayor participación accionaria de un socio estratégico y que Ecopetrol fuera un socio minoritario. Eso también es importante porque al final terminamos en todo lo contrario del diseño que se hizo, de lo que se planeó durante la ejecución del proyecto. Ecopetrol resulta siendo el único dueño y el único inversionista
y quien asume el gran riesgo de la construcción de la refinería. Ese proyecto se evalúa, se cuantifica en ese momento en 3.990 millones de dólares. Entonces, se considera que ese socio privado debía aportar 2.400 millones de dólares y Ecopetrol debía aportar 1.500 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo de la obra? ¿Cuál es el fin? ¿Qué se busca? ¿Qué resuelve? Y está en las actas del COMPES, que Colombia pueda autoabastecerse en la demanda interna de gasolina y de diésel. Hoy no somos autoabastecidos en diésel y a partir de 2019 entramos en déficit de autoabastecimiento de gasolina. Yo quiero hacer la salvedad de que la Contraloría no tiene bajo ninguna óptica la posibilidad ni remota de oponerse a grandes proyectos de desarrollo del país. Por el contrario, lo vemos como necesario para poder salir de este subdesarrollo en que vivimos. Entonces viene la implementación de la propuesta y, como lo advertía, Ecopetrol es dueño del 100% del proyecto y desde luego que esa ampliación buscaba amortiguar el déficit energético en que se encontraba el país y que desde luego hoy no lo está atendiendo totalmente. Vemos, y lo anticipo, de que las adiciones contractuales superan mucho más del 100% de lo que hubiera ocurrido bajo el modelo de nuestra contratación pública. La contratación pública solo permite adicionar un contrato en el 50% del valor que ha sido contratado. Aquí llegamos a momentos en donde llega la contratación al 500, al 1.000, al 5.000, al 10.000, al 20.000, al 30.000, al 34.000% de adiciones sobre el contrato inicial. Desde luego que hay un argumento que va a decir es que esto es público y este es un tema privado, pero desde luego hay un contraargumento muy poderoso, es que son recursos públicos y esos recursos tienen una forma y una modalidad de manejo. Y tengo la certeza que en las construcciones del sector privado esto no ocurre, no ha ocurrido ni ocurrirá nunca. Por eso hay una vieja discrepancia en Colombia, que por qué al Estado colombiano se condena en el Consejo de Estado a sumas exorbitantes y por qué a los particulares en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no se condenan a esas sumas exorbitantes. Entonces, la gran diferencia y el maltrato que vemos cuando se trata de lo público y cuando se trata de lo privado, que es bien importante. Hoy el costo del proyecto en la cuantificación y lo que habla aquí hace parte del estudio y de los datos que tiene la Contraloría, recibidos oportunamente las solicitudes satisfechas por Reficar y por Ecopetrol que se han solicitado, y tengo que destacarlo, es de 8.016 millones de dólares el costo del proyecto, frente a ese presupuesto de 3.993 millones de dólares de los costos adicionales. Para la Contraloría, esto tiene un mayor valor del costo inicial presupuestado de 4.023 millones de dólares. Es decir, aquí tenemos un incremento del 100% del control que se había programado. Nosotros hacemos un parangón con algunas grandes obras que se realizan tanto en el exterior como al interior del país y veíamos que 1.5 veces la construcción y la ampliación del nuevo canal de Panamá y sobre todo 1.15% se estima que costaría, de lo que costaría el Metro de Bogotá ha costado el proyecto de Reficar. Y desde luego que se hace una comparación por el valor de la participación de la nación en Isagen, y este es 4.15 veces superior
a la venta, al valor de la venta de Isagen. ¿Qué encontramos en la fase inicial del diseño, de la construcción de este proyecto? Pongo el ejemplo del edificio que uno contrata una compañía de ingenieros para que le haga un edificio de 10 pisos. El día que va a iniciar la construcción del edificio, solo tiene diseñado el primero y el segundo piso del edificio. Cuando se inició la construcción de Reficar, solo estaba diseñado el 21% de lo que iba a ser el proyecto. Eso es clarísimo. Y terminaron ese diseño cuando ese edificio iba construido en el 5º piso. Ahí fue cuando el propietario, el Estado colombiano, supo cómo iba a ser el edificio, vio la maqueta del edificio, vio el proyecto, cuando ya eso iba en el 51% del proyecto, sin tener en cuenta el monto de la inversión que en ese momento iba sobre el punto. Es decir, después que se inicia el proyecto en el 2010, que se inicia el proyecto, 29 meses después, se sabe cómo iba a terminar el proyecto. O sea que llevaba ya la mitad del proyecto construido y ya se sabe cuál va a ser finalmente la totalidad. Esta debilidad que encontramos en este proyecto se repite en la mayoría de los proyectos que se realizan de obra pública en Colombia. Esta es una constante en el proyecto. La improvisación, la adición, el hábito, el vicio de la adición. En muchos proyectos de obra pública en Colombia, las compañías no vienen a realizar una obra pública, vienen a montar un pleito de obra pública. Tienen más abogados que ingenieros para la construcción de esos proyectos en nuestro país. Y los abogados felices. Yo tengo muchos abogados amigos que me dicen, hombre, usted es un gran generador de negocios para nosotros. Usted fue 8 años procurador, sancionando gente, procesando gente y nosotros apoderando gente y ganando plata. Ahora está en la fiscalía investigando gente, imputando gente y nosotros ganando plata. Y no solo en representación de las compañías nacionales, sino de las multinacionales. Estamos abocados en una demanda con esta compañía Glencore, en donde le está pidiendo a la Contraloría que se arrodille y le pida perdón por una multa que le puso. Los señores de Glencore están van a conminar a la Contraloría General a que se arrodille la Contraloría General de la República, se arrodille el Estado colombiano ante los señores de Glencore y en una diligencia de conciliación le pidamos perdón y les devolvamos 62.000 millones de pesos que le pusimos de una multa de una forma indebida en que llevaron adelante un proceso. Y yo espero, y hoy lo digo aquí, con ustedes de testigo, que en 10 años el Estado colombiano no esté arrodillándose ante Glencore, pidiéndole perdón y a CBI por estas imputaciones que se hacen y por esto que nosotros estamos analizando en el día de hoy, que es posible que en este país hasta allá ocurra las posibilidades y eventualidades en el precario estado en que nos encontramos en este momento y nos vamos a encontrar más adelante. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que hubo un buen negocio para el privado. El sector privado, el grupo Glencore, cuando se planeó que buscaran un socio estratégico, pues llegó con su propuesta en una licitación pública internacional que realiza Ecopetrol, en donde participan 38 firmas de distintas modalidades aspirando a que se le adjudicara esta construcción. 4 firmas de las invitadas quedan precalificadas y solo 2 firmas llegan a la oferta. Glencore y Petrobras, que es la compañía brasilera de explotación y de exploración petrolífera. El criterio utilizado y diseñado desde el momento del COMPES en el 2006 es buscar un socio estratégico
con experiencia, que conozca la actividad, que no llegue a improvisar y que tenga pleno conocimiento de la realización de este evento. Entonces, se escoge por mayor valor propuesto, es el dato que tiene la Contraloría General de la República, de una propuesta inicialmente de 630 millones de Glencore frente a 625 millones de dólares de Petrobras. Lo que han indicado en el desarrollo, y seguramente aquí se va a exponer, es que posteriormente Glencore sube esa propuesta a 40.000 millones de dólares y termina la adjudicación a Glencore de la socio estratégico para la refinería. Y el negocio, lo hemos calificado el negocio para el privado, continúa porque Glencore queda con el 51% del proyecto y desde luego que asumiera el riesgo, la totalidad, el gran riesgo de los 2.400 millones de dólares que si Glencore hubiera estado, eventualmente hubiera terminado respondiendo por 4.800 millones de dólares de los 8.063 millones de dólares. Y encontramos que Glencore no cuenta con ninguna experiencia en este campo. O digamos experiencia suficiente, para no hablar porque tenía un tema de depósitos de petróleo, de manejo de tanques, de otros temas para este proyecto, y a pesar de ello, pues, queda sobre Petrobras, que es una compañía conocida por todos, no muy bien referenciada hoy en el mercado por los problemas que tiene Brasil, pero fue la que hizo la mayor oferta y esa fue la razón para que en el 2006 Ecopetrol, con un grupo de asesores, con estudios, con soportes que había, le hiciera la adjudicación. Entonces, Glencore, ¿qué posición estratégica toma? Pues Glencore es el que domina la junta directiva de Reficar a partir de ese momento, porque es el socio mayoritario. La junta directiva de Reficar en ese momento es Glencore. Cuando usted tiene el 50%, hace lo que usted quiera en una junta directiva. Así los demás se paren en la cabeza. Eso en el derecho comercial, en el manejo de las entidades de carácter comercial, hay un manejo de Glencore. Y en ese momento, en el 2007, los señores de Glencore dicen, desde luego, como no tenemos experiencia en construcción, traigamos una empresa para construir la refinería. Entonces traen a CBI. Y la junta directiva de Reficar le adjudica el contrato a CBI para que realice la construcción de la refinería. A través de un contrato EPC, que significa que traduce que ellos hacen la ingeniería, por eso es que no estaba diseñado el proyecto. Ellos hacen el suministro y ellos construyen el proyecto. Esa figura contractual no ha tenido antecedentes en Colombia a partir de ese momento, no existía. Hoy hay una que tiene problemas bien graves y bien serios, que es la compañía colombiana que está construyendo el túnel de la línea. Esa es la misma modalidad. Esos contratos reembolsables, eso se llama, traduce, pues allá donde está la sede de la Contraloría en este momento, en la avenida Jiménez con Novena, en San Victorino, le dicen, gaste todo lo que quiera que yo pago. Eso se llama allá. Entonces, ese es un tema que la figura contractual se otorgaban anticipos y se realizaban pagos en función de representación. La modalidad de costos reembolsables que no había sido utilizada. Entonces, este proceso comienza en 2006, 2007. En el 2008 se declara la zona franca, la refinería de Cartagena, para agilizar los temas de importación. Y 3 años después, los señores de Glencore dicen pues, que a ellos los ha afectado la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y se van. Y sin ninguna solución y sin ninguna consideración, pues Ecopetrol le paga a Glencore 590 millones de dólares para que se vaya. Le reconoce un pago de 500 millones de dólares a través de una
empresa subsidiaria de Ecopetrol, Landic Chemical, domiciliada en Bermudas, un paraíso fiscal. De esos 590 millones de dólares del Estado colombiano por impuestos no le entró un peso, desde luego, porque allá hay exenciones tributarias y se fueron con 549 millones de dólares en ese momento. Y desde luego, ahí vemos en los cuadros que puedo yo mostrarles, cómo a partir del momento en que CBI compra, cómo la acción pasa de 40 dólares, de 38 dólares a 84 dólares termina, porque ha hecho un gran negocio la empresa. Y cómo en el 2016 aparece ahí, cuando ya se acaba el proyecto, la acción de CBI desciende otra vez en el mercado. Estas son empresas, esta es una empresa norteamericana que está inscrita en la Bolsa de Nueva York y que desde luego pues, está bajo el control, donde allá las cosas bursátiles sí son serias. Y yo espero, y nosotros haremos las acciones pertinentes, que esto afecte en la bolsa, la posición de la bolsa de esta empresa posteriormente en Nueva York, donde ellos tienen la sede en un país nórdico, es una firma norteamericana, pues se cambian de sedes y entonces pues ahí veremos a ver qué se hace. Finalmente el tema de los costos reembolsables y de los costos de los retrasos que ha tenido Ecopetrol. El proyecto que debía iniciar en el 2010 y finalizar en el 2012 terminó en el 2015, es decir, 27 meses después. La refinería actualmente pues, se calcula este mes, el mes entrante, entre en funcionamiento y nosotros estimamos en los estudios que ha dejado de percibir 1.106 millones de dólares, que son representativos de 3.6 billones de pesos o más hoy en día. Ecopetrol, debido a esta demora, tuvo que respaldar la deuda de Reficar, porque cuando se va Glencore, pues Ecopetrol asume el 100%, como ya quedó dicho, y la deuda de Reficar ya en ese momento ascendía a 3.071 millones de dólares con la banca internacional y Ecopetrol desembolsa de su patrimonio 989 millones de dólares que asume directamente de este costo. En el 2015, cuando realizamos el estudio, Ecopetrol había pagado por la deuda 744 millones de dólares, de los cuales 313 millones son a títulos de intereses. Y desde luego que nosotros consideramos que esos resultados del endeudamiento de Reficar afectan los estados financieros de Ecopetrol y tiene que verse reflejado en el balance de la empresa este tema. Finalmente, una breve descripción de los temas de contratos, para ya terminar, porque se finalizó el tiempo. Encontramos que son 2.460 contratos que se suscribieron. Como lo dije, contratos con 440 presentan adiciones de más del 100%, más de 25 contratos presentan adiciones del 500%. Está la muestra de contratos de 20.000 y resaltamos el de 37.528%. Y sobre todo hay un sobredimensionamiento de la contratación, que es lo que nosotros encontramos y que se muestra en un cuadro que presentamos y que hemos entregado y que está pues ubicado con este informe en nuestra página web. Ecopetrol ha recibido un fuerte impacto sobre esto, porque asumió el 100% del riesgo de la construcción, asumió la totalidad del endeudamiento del proyecto. El valor inicial de la rentabilidad que se había calculado en el 2008 era del 14.1%. La rentabilidad que encuentra la Contraloría en el 2015 de la refinería se estima en un 4.35%, mientras que el costo de la deuda es del 5.5%, reduciendo la rentabilidad para Ecopetrol y presentando un diferencial negativo del 1.15%. El incremento en costos con los retrasos desplazaron en tiempo la inversión. Desde luego, como ya lo dije, no hay la posibilidad en el momento de el tema de autoabastecimiento en diésel y a partir del 19 en gasolina. Ojalá estemos equivocados
en esta predicción para el 2019, como no estamos equivocados en la predicción del gas, de la escasez de gas, y como no estábamos equivocados en el boletín macroeconómico que expedimos el año pasado sobre el tema de la escasez de electricidad, del racionamiento eléctrico en que estamos abocados, está escrito por la Contraloría. Y desde luego este proyecto deja 3 grandes enseñanzas para los colombianos, para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana, para todos, que es que hay que planear los proyectos. Es la primera conclusión. Ese debe ser el eje principal de cualquier iniciativa del Estado. Cada vez que se emprende una obra pública, hay que hacer un seguimiento a la contratación y es fundamental en la ejecución del proyecto. La Contraloría en 1991 con la Constitución fue despojada del control previo, es un control posterior. Como yo lo dije, llegamos después de la fiesta, como estamos llegando a este evento. Había un control de advertencia y el año pasado la Corte Constitucional desafortunadamente le suprimió ese poder que tenía, que no era obligatorio, de advertir la Contraloría General de la República sobre desmanes que se podían dar con recursos públicos. Vamos a presentar un acto legislativo al Congreso ahora en este mes de marzo para reactivar eso. Y entonces, finalmente, consideramos que el costeo de los proyectos debe tener un intervalo de confianza y un análisis costos-beneficios que permita garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Nosotros seguimos adelante con el tema de la auditoría especial que estamos haciendo y muy pronto vamos a entregar los resultados de esa auditoría a la sociedad colombiana. Muchas gracias.